Vamos bien. Aprovecho para recoger algo que hablábamos justo antes de comenzar la jornada y que no he mencionado y que creo que es importante decir, y me sirve también para presentar al siguiente ponente, que es que ABDA no pretende ser una interparlamentaria neutral. Es decir, queda muy claro que aquí de lo que estamos es defendiendo los derechos de los animales no humanos, como bien ha especificado Francisco, y por lo tanto también me parece importante que para presentar a nuestro siguiente ponente, que es Sergio García Torres, que es el director general de Derechos de los Animales en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que por cierto es la primera vez que contamos en nuestro Estado y en nuestro Gobierno central con una dirección general de estas características, que es algo histórico, que tiene una formación como técnico superior de artes aplicadas en escultura y además una larga trayectoria, sobre todo con trabajo de comunicador dentro del tercer sector. Me parece importante también para darle paso en estos, ya ves que han puesto el listón alto con lo de los 15 minutos, buena suerte. Me parece importante que desde ABDA expresemos nuestra solidaridad con lo que en esta semana conocíamos, que si bien es verdad que estar en la política, no solo en la política representativa, sino en la actividad política a la hora de defender determinadas ideas es algo que nos pasa factura, sobre todo en los ámbitos digitales, pero no únicamente, también nos puede ocurrir y nos ocurre en las calles y desde la violencia verbal. Creo que con lo que le ha ocurrido a Sergio y nos ha dado a conocer esta semana se va un paso más allá y me parece que es una responsabilidad profundamente democrática no ponernos de perfil, no mirar hacia otro lado cuando las amenazas son de este calibre y cuando además las amenazas vienen desde entidades que se consideran suficientemente legitimadas para ocupar el espacio público. Así que desde aquí, Sergio, gracias por tu labor y nuestra profunda condena a quienes odian y solo saben odiar. Y cuando quieras, 15 minutos. Gracias. Gracias a todos y a todas. Bueno, gracias por esto último que comentas. No es la primera vez, sinceramente, pero sí que es quizá la que ha superado una línea roja, como bien decías tú, en una crítica que es absolutamente legítima dentro de un sistema democrático como el nuestro. Incluso los cargos públicos tenemos la obligación de recibir toda la crítica de organizaciones y de personas a nivel individual que así lo estimen, porque para eso también va con el cargo esto, ¿no? Pero quizá eso ya pasó una línea roja y, si me permitís la broma, mientras funcionen los controles de metales en la entrada, aquí no hay ningún problema. Deciros que 15 minutos es poco. 15 minutos es poco, para quien me conozcáis lo sabéis de sobra. Porque llevamos además en este caso mucha gente que estáis aquí. Creo que voy a hablar más de vosotros que de lo que estamos haciendo, porque la mayoría de los que estáis aquí, de las que estáis aquí, conocéis los proyectos que estamos llevando a cabo, conocéis las normas, conocéis las leyes que estamos impulsando, pero me gustaría utilizaros como ejemplo de lo que es esta sociedad. Aquí aquí hay muchísima gente que conozco, a la mayoría, puedo decir que de posiciones políticas muy diferentes, pero que tienen un eje fundamental, la inmensa mayoría de los que estáis y de las que estáis aquí hoy, que es que entendéis que la protección de los animales es una necesidad en nuestro país. Quiero daros un dato de una encuesta que hemos realizado, que todavía no es pública, pero que va a serlo muy pronto. El 95% de la población española percibe como una ley necesaria la ley de protección animal, tanto en el ámbito urbano como en el rural, y que beneficia a todo tipo de animales. El 95% de la población española. Se divide entre el 98% del ámbito rural y cerca del 80% del ámbito urbano y el 80% del ámbito rural. La mitad de los españoles declara conocer la ley de protección, derechos y bienestar de los animales. Esto es un logro y sin duda lo que quiere decir es que nos preocupa y nos implica, ya sea a favor o planteando mejoras de esta norma, que es importante su puesta en marcha.
Hay muchísimos datos que veréis durante, calculo que este fin de semana. El 8 de cada 10 españoles se muestran preocupados por la protección de los animales en diferentes grados. Lo que más se conoce, los contenidos más valorados, son los relativos a la persecución del abandono de los animales, las peleas de animales, la venta en tiendas, el maltrato o la explotación de los circos. Bueno, esto simplemente es un ejemplo de lo que somos como sociedad. La APDA nació con la idea de trasladar a una vía parlamentaria, a una vía de legislación, lo que ya era un sentir mayoritario, pero quizá ahora ya es un abrumador sentir mayoritario, que es necesaria la protección de los animales en diferentes ámbitos. Hemos puesto sobre la mesa durante esta legislatura, lo teníamos así en el acuerdo de gobierno, 3 iniciativas fundamentales. Luego han sido muchas más, pero sobre todo 3 iniciativas fundamentales. La modificación del Código Civil, algo también reclamado en esta Cámara desde hacía mucho tiempo y peleado por muchos y muchas diputadas para que eso fuera una realidad. Ya se puso en marcha y no tuvo prácticamente crítica de ningún tipo, quizá las críticas más pintorescas, ¿no?, que suele haber con este tipo de propuestas. A partir de la modificación del Código Civil, que además Francisco yo creo que nos ha hecho ese marco perfecto de lo que significa los derechos. De hecho, la propia concepción de la Dirección General de Derechos de los Animales adscrita a un Ministerio de Derechos Sociales también tiene una implicación política en este sentido. Es decir, siempre hemos utilizado a los animales como un recurso y ahora era el momento de plantear la necesidad de que los animales tuvieran ese derecho propio y que se trabajara con esa visión, ¿no?, desde los gobiernos también. Otra de las normas, y quizá por la que estamos hoy aquí todos y todas, es la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales. Ya el propio nombre generó debate. Es una ley que ha tenido más aportaciones y alegaciones que cualquier otra ley, según nos han contado a nosotros funcionarios de la Administración General, que llevan muchos años viendo leyes. Ha tenido muchas más alegaciones y participación ciudadana que cualquier otra ley que ellos conocieran. Han sido más de 6.000. Más de 6.000 que podemos hablar de que en torno al 80% eran para exigir mayor protección hacia los animales. Hay un porcentaje que no, claro, como en la vida misma, ¿no? Hay un porcentaje siempre que prefiere no dar cambios, no dar pasos, no dar avances en materias de derechos en general. Ya no solo hablamos de derechos de los animales. Esta ley tiene una finalidad y una serie de ejes fundamentales que es debatible, y para eso además también ha llegado al Congreso de los Diputados, para que ahora en la fase parlamentaria se mejore esta norma. No voy a entrar mucho al detalle porque todavía nos queda un segundo café, y si queréis llegar al café y a la comida no voy a entrar en detalle de la norma. Son 90 artículos que intentan desgranar una cuestión de un mínimo de protección de los animales de compañía y silvestres en cautividad, porque el eje fundamental de la norma se centra en este marco, para establecer ese mínimo, ¿no?, que planteábamos necesario y del que partir. Tiene ejes fundamentales que son la protección, el sacrificio cero de animales de compañía. De hecho, esto es una cuestión que los que estáis aquí, las que estáis aquí, sabéis que existe, ¿no?, el sacrificio de animales sanos en muchísimos territorios de nuestro país. Pero cuando lo hablas con mucha gente, piensan que no existe eso. Piensan que el sacrificio de los animales es una cosa que ya dejamos atrás hace mucho tiempo. No, dejamos atrás en alguna comunidad autónoma y de aquella manera. Pero sigue existiendo, se siguen sacrificando, no sabemos ni el número, pero podemos hablar de en torno a los 100.000 animales sanos al año en nuestro país. Esto no se puede consentir. Si estamos hablando de que ya no son cosas, ¿cómo podemos desechar y sacrificar animales solo por el hecho de que ocupan un espacio, de que gastan recursos y de que comen? Nos dicen muchas veces, ¿y cómo vais a garantizar que se cumpla esta ley? ¿Con qué recursos cuenta, no? Y esto me lo preguntan muchos medios y me lo pregunta también mucho
mucha gente que es reaccionaria quizá a esta norma. Actualmente las administraciones públicas, y esto es una cuenta que hemos hecho nosotros, un poco de cuenta de la vieja, porque tampoco existen datos, se gastan en torno a los 500 millones de euros en la gestión de animales abandonados. Estamos hablando de básicamente alimentación y estancia de estos animales y los sistemas de recogida. No hablamos de veterinarios, que aquí hay muchas entidades de protección animal que seguro que podrían hablar de cuánto cuestan estas cosas. Esto significa que recursos hay. Y esta ley no solo plantea un marco de protección de los animales, sino también de optimización de los recursos públicos. Es decir, aunque no nos importen los animales, aunque nos da igual lo que le pase a los animales, ya sea por una cuestión de optimización de recursos públicos, esta ley es necesaria. Esta ley hay que implementarla y esta ley hay que ponerla en marcha en todos los estamentos de la administración. La ley plantea el eje fundamental del sacrificio cero, pero los que tenemos cierta experiencia ya en esto, y las que tenéis cierta experiencia ya en esto, en muchas comunidades autónomas donde se ha implementado el sacrificio cero, se necesita avanzar hacia leyes de abandono cero. Una ley de sacrificio cero queda muy bonita en un titular de prensa, pero luego quien tiene que hacerse cargo de esos animales que siguen entrando en oleadas en los centros de protección animal, que hacéis todo lo posible porque estén de las mejores maneras posibles y en las mejores condiciones, sois las entidades de protección animal. Tenemos que avanzar hacia leyes de abandono cero. ¿Y cómo avanzamos hacia leyes de abandono cero? Bueno, lo hemos visto en pequeñas pinceladas, porque esto es otra cosa que la administración tampoco tiene, datos de animales abandonados. Y bueno, tenemos datos que, por ejemplo, nos aporta la Fundación Affinity, ¿no? Que quizás es lo más aterrizado que todos y todas hemos podido tener y trabajar para poder en marcha estas normas. Estamos hablando de que hay un porcentaje altísimo de animales que se abandonan que provienen de camadas indeseadas. Hay otro porcentaje altísimo de animales que se abandonan que no tienen identificación. Y luego también hay un porcentaje alto de animales que se abandonan que provienen del final de la temporada de caza. Quizá hay muchos más datos en los datos que plantea la Fundación Affinity, pero esos tres quizá marcan un poco el eje en el que trabajamos. Voy corriendo. El eje en el que trabajamos en esta norma, ¿no? No podemos avanzar hacia una ley de sacrificio cero sin una ley de abandono cero. Trabajemos una serie de herramientas. Esta ley lo que hace es desplegar herramientas para poder ir a la raíz del problema, a la raíz de la cría irregular o la cría indiscriminada o la cría masificada de animales de compañía y al trabajo de la identificación de animales de compañía. Creo que son los dos ejes fundamentales. Y luego hay otro concepto importantísimo que siempre es una cosa abstracta: la tenencia responsable de animales de compañía. La tenencia responsable es como decir todo y nada a la vez. ¿Qué es la tenencia responsable? Bueno, pues quizás nos hemos atrevido en esta norma a plantear la tenencia responsable como una obligación. Y la obligación es la formación mínima en tenencia responsable de las personas. Lo que muchos titulares dicen, el curso obligatorio de tenencia responsable. Y siempre utilizo un chiste, ¿no? Y esto, Ruth me lo ha dicho antes, no sé si vas a llegar al chiste. Pues sí, voy a llegar al chiste. Porque yo he visto memes muy divertidos sobre el curso de tenencia responsable, que es un señor andando con una L en la espalda y con el perro. Me parece súper divertido, ¿no? Pero al final tiene una realidad, es decir, ¿qué significa tener un animal de compañía? Lo primero, no es una obligación. Nadie tiene por qué tener un animal de compañía si no es porque quiere. Segundo, requiere una serie de cuidados y requiere una responsabilidad para con ellos. A partir de ahí, lo que significa estos cursos de tenencia responsable es eso. Es un párate un minuto y piensa lo que significa tener un animal. Y a partir de ahí, cómpralo, adóptalo, haz lo que quieras. O cría, ¿no? Si te registras como criador. Pero párate un momento y piensa lo que significa esto. Ya voy fatal, sí. Muy brevemente, bueno, la ley implica muchísimas otras cuestiones que ya seguro que la mayoría conocéis y que podremos desgranar durante esta jornada. Hablamos también de los primeros planes realmente de control de población felina. Hasta ahora nunca se había planteado sistemas integrales de control de población de colonias felinas, porque en lo que todos y todas yo creo que estamos de acuerdo en que hay muchos gatos en la calle
y los gatos en la calle no viven bien. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Bueno, plantear sistemas de control poblacional de estos animales de una manera ética, de una manera que se garantice el bienestar de los animales y que además se reduzca su población hasta la mínima expresión. Yo creo que es lo que todos queremos, y las propias personas que se dedican todos los días, llueva, nieve, haga frío, calor, a alimentar a estos animales, seguro que estarían deseando por fin tener algún fin de semana libre y no tener que estar todos los días de su vida alimentando a estos animales, que además es una cuestión que la administración pública es su obligación y que siempre ha mirado para otro lado. Así que creo que toca que pongamos un poco remedio a eso. Muy brevemente, otra de las iniciativas que también llevamos en paquete un poco dentro de la modificación de la creación de la Ley de Protección y Derechos de los Animales es la modificación del Código Penal en materia de protección animal. Bueno, se ha abierto un debate importante porque la ley, o sea, esta modificación del penal incluye a todos los vertebrados, una cosa que ya aprobó esta Cámara a petición también de diputados de la ABDA, en la que se ampliara a animales vertebrados toda la protección del Código Penal, y ahora falta determinar aquí, en sede parlamentaria, mejoras de ese texto que se han llevado aquí, que han salido del Consejo de Ministros, porque yo creo que también es un consenso social que las penas, y mira que yo soy poco punitivo en este sentido, deberían de aumentar para hacer un carácter realmente disuasorio y además tener realmente una valoración desde el punto de vista objetivo de lo que significa el maltrato o no maltrato, ¿no? Bueno, hay muchas cuestiones que habrá que debatir y ahora son los grupos parlamentarios, pero los grupos parlamentarios, y esto lo digo ya para acabar, tienen las orejas muy grandes. Lo que quiero decir es que los grupos parlamentarios escuchan, que aunque estén aquí metidos en el Congreso de los Diputados, les influye mucho lo que la sociedad les dice, porque al final son representantes de la sociedad. Yo creo que hemos visto también en las últimas semanas una contestación social importantísima a ciertos movimientos aquí dentro de la Cámara en torno a la Ley de Protección Animal y en torno también a la modificación del Código Penal. Yo solo digo que se oiga a la sociedad civil, que se oiga a la gente que lleváis siglos casi peleando para la protección de los animales, porque estamos en un momento histórico en el que podemos dar un paso gigante en la protección de los animales y ojalá que estos pasos signifiquen que muchos y muchas de vosotras, desde el punto de vista activista, os quedéis en el paro, porque esa es la finalidad de todo esto. Así que, sin más, muchas gracias y gracias por estar aquí hoy.